y eso ustedes lo van a usar muy mucho justamente en electrónica, en robótica, los principios del movimiento circular, ¿sí? Entonces, bueno, esto se va a aplicar, digamos, a todas las otras materias sucesivas que tengan, ¿sí? Sobre todo máquinas eléctricas, se usa todos los principios en física, en física 2 también, ¿sí? Se mezcla mucho, cuando vean la parte eléctrica van a ver que se mezcla mucho eh, con, con física 1. Bueno, entonces vamos a empezar a ver. ¿Me están viendo ahí la pantalla? Bien. Bueno, el movimiento circular, yo después voy a subir el práctico este de movimiento circular, seguramente mañana, para que lo empiecen a hacer y veamos la próxima clase las dudas con respecto a este práctico. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta sobre el práctico de número 6, tiro Sí. libre? El Sí. punto 3. Bueno, si quieren, después que terminemos la teoría de este práctico, la teoría de movimiento circular, vemos las dudas que tengan con respecto al práctico de movimiento en el plano, no hay problema. Bien, gracias. De nada. Bueno, el movimiento circular, bueno, acá ven una vuelta al mundo que está girando. Por ejemplo, un automóvil que se mueve en una trayectoria circular constante experimenta un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Ustedes lo ven en la vida diaria esto. Conforme una partícula se mueve de A a B, ¿sí? Su velocidad cambia de velocidad inicial a velocidad final. Acá hay un concepto importante. Yo, si quieren, esto voy a empezar a grabar. Hay un concepto importante que nosotros tenemos en movimiento circular, que es que yo puedo tener, por ejemplo, yo tengo atado una piedra a una piola y la hago girar con velocidad constante. ¿Sí? Yo estoy haciendo girar una piedra con una piola, ¿sí? Y siempre tengo una velocidad constante. Y esto acá se opone a lo que nosotros veníamos viendo, que por más que yo haga girar esa piedra con velocidad constante, a mí me aparece una aceleración. Es decir, por más que la piola gire, ¿sí? En movimiento, en velocidad constante, a mí me aparece una aceleración que se llama aceleración centrípeta, ¿sí? Es decir, yo tengo esto, un círculo, bueno, se puede hacer, y siempre aparece una aceleración acá que se llama aceleración centrípeta, o aceleración radial, porque este es el radio, y justamente la aceleración centrípeta es v cuadrado sobre el radio. ¿Por qué se llama centrípeta? Centrípeta significa que busca el centro, hacia el centro. El subíndice en el símbolo de aceleración recuerda que la aceleración es centrípeta, ¿sí? Entonces, yo tengo una aceleración que va al centro. Y lo que describe cuando se mueve acá siempre un cuerpo, yo acá no tengo el delta de X, porque no es un movimiento lineal. Yo lo que tengo acá es una variación del ángulo, ¿sí? Una variación del ángulo, y esta variación del ángulo es esa variación del ángulo, el delta de tita, se mide esa variación del ángulo, el delta de tita, se mide en radianes.
En el sistema internacional nosotros vamos a medir en radianes. Acuérdense lo siguiente, 360 grados es igual a 2pi radianes. Nosotros siempre decimos, 360 grados es 2pi, pero en realidad es 2pi radianes, ¿sí? Nada más que, entonces, si ustedes despejan de acá, de la ecuación, ¿sí? Si nosotros despejamos, vemos que yo digo que un radián es 360 grados sobre 2pi, por lo tanto, un radián es igual a ¿qué? Si ustedes agarran y dividen 360 grados en 2,28, en 6,28, perdón, me da 57,3 grados. Ese es el valor de un radián. Entonces, un radián es 57,3 grados. ¿Está claro eso? Entonces, siempre yo, cuando haya una variación de un ángulo, lo voy a medir en radianes. Y este es el equivalente en grados. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. Bien. En muchas situaciones es conveniente describir el movimiento de una partícula que se mueve con rapidez constante en un círculo de radio r en términos del período t, que se define como el intervalo de tiempo requerido para una revolución completa de la partícula. Es decir, el giro completo de un disco es un t, es decir, un periodo. El periodo, bueno, acá hay una cosa importante. Fíjense la ecuación. Dice la aceleración centrífuga es v cuadrado sobre r. Si está v al cuadrado, significa que yo voy a tener metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y tengo radio acá por 1 sobre metro. Se va metro con este metro y me termina dando la unidad en lo que se mide la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces esa es la unidad que ustedes ya conocen de aceleración, que siempre se mide en metro por segundo cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Con respecto al periodo, hemos dicho que periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Si da 2 vueltas, es 2 veces el periodo, ¿sí? Entonces, en el intervalo t, la partícula se mueve, por supuesto, una vuelta, acuérdense que es 2πr, ¿sí? Que es igual a la circunferencia o la trayectoria circular de la partícula. En consecuencia, puesto que su rapidez es igual a la circunferencia de la trayectoria, ¿sí? Dividida en el periodo, se sigue que, es decir, acuérdense que velocidad era el desplazamiento sobre el tiempo. Si yo digo que esto se mueve, ya vamos a ver el concepto de velocidad bien. Acá, si esto, la distancia que se mueve es 2πr, una vuelta, ¿sí? En un periodo t, y de ahí despejo y por eso tengo acá. Esto periodo se mide en segundos. Es una medida del periodo de tiempo. Ya vamos a ver que hay otro concepto que muchos que han ido a escuela técnica lo deben saber, que se llama frecuencia, que es 1 sobre el periodo. Es la cantidad de vueltas que da, ¿sí? En un segundo. Ya vamos a ver que la frecuencia se mide 1 sobre el periodo, que es 1 sobre segundo. Entonces, 1 sobre segundo, la unidad es el hertz, ¿sí? Esa es la unidad de frecuencia, el hertz. Y vamos a ver un ejemplo práctico de esto para que veamos
Empecemos a ver algo de esto. Dice, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra? ¿Cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra a medida que se mueve en su órbita alrededor del Sol? Conceptualizar. Piensa en una imagen mental de la Tierra en una órbita circular alrededor del Sol. En realidad, eso ya lo van a ver más adelante, que las órbitas no son circulares, sino son más bien elípticas, ¿sí? Es una elipse más que un movimiento circular, pero para este caso lo podemos ver como si fuera un movimiento circular. Entonces, la Tierra se representa como una partícula y su órbita se aproximará como circular. A las grandes distancias que está la podemos aproximar como circular. Categorizar el paso de forma de idea permite clasificar este problema con el fin de una partícula, un movimiento circular uniforme, ¿sí? Ya vamos a ver que hay dos tipos de movimiento, que lo vamos a describir luego. Hay dos tipos acá de movimiento. Hay el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Son los dos tipos de movimiento que nosotros podemos tener, ¿sí? Analizar en términos del periodo de la órbita de la Tierra, se sabe es un año, ¿sí? Ustedes saben que en un año la Tierra orbita alrededor del Sol. Por eso las 4 estaciones que tenemos a medida que se acerca o se aleja del Sol. Y el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es esto, 1,4 por día a la 11. Bueno, entonces aplicamos la fórmula, aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r. B cuadrado es lo que hemos visto recién en la ecuación anterior. Acuérdense que B es 2πr sobre t. B es 2πr sobre t y al cuadrado y r radio. Entonces esto es, me va a quedar 4pi cuadrado r cuadrado sobre t y la r se va con la r y me queda de esta manera. Entonces lo que hago ya que obtengo la fórmula, despejo, ¿sí? 4pi cuadrado como está, el radio es este, el radio de órbita de la Tierra alrededor del Sol, lo pongo acá y el periodo hemos dicho que es un año que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Entonces, despejo y me sale esto, 5,93 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado, es la aceleración centrípeta. Esta aceleración es mucho más pequeña que la aceleración en caída libre sobre la superficie de la Tierra. Una cosa importante aprender aquí es la técnica para sustituir la rapidez v en la ecuación en términos del periodo t del movimiento. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, solo hemos sustituido la ecuación. Bien. Después acá hay otro concepto fundamental que es, nosotros tenemos dos tipos de aceleración. Una aceleración tangencial y radial, que lo vamos a ver acá en este dibujo. Cuando yo tengo una trayectoria de una partícula, aparecen dos aceleraciones. Una aceleración que va hacia el centro, que es la radial o centrípeta, y una aceleración tangencial que lo toca en un solo punto. Fíjense acá cómo cambia, esta es una trayectoria, ahora cambia, la aceleración tangencial está hacia arriba y la aceleración radial va hacia abajo. ¿Por qué? Porque apunta al círculo. Y esta es la aceleración lineal, que por Pitágoras es esta. ¿Sí? Por Pitágoras es esta. La raíz cuadrada, fíjense que por Pitágoras, de la aceleración radial o centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado.
Entonces aparecen esas dos aceleraciones, una aceleración hacia el centro radial o centrípeta y una aceleración tangencial. Entonces, conforme la partícula se mueve a lo largo de la trayectoria curva de la figura, la dirección del vector de aceleración cambia punto a punto. En cualquier instante, este vector se puede descomponer dos componentes respecto a un origen en el centro del círculo discontinuo correspondiente a dicho instante. Una componente radial a lo largo del radio del círculo y una componente tangencial perpendicular a este radio. El vector de aceleración total se puede escribir de esta forma vectorial, ¿sí? La aceleración tangencial, la componente de aceleración tangencial causa un cambio en la rapidez v de la partícula. Esta componente es paralela a la velocidad instantánea y su magnitud se conoce por aceleración tangencial, es el módulo de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y la componente de aceleración radial es la centrípeta, que ustedes ya la conocen. ¿Está claro? Entonces estos son los dos conceptos los dos tipos de aceleraciones que tenemos, y por Pitágoras nos sale la magnitud de la aceleración. Bueno, acá vemos un resumen, la aceleración centrípeta que hemos visto. Esto, acá ya tenemos un resumen de esto. Fíjense que acá en este gráfico yo estoy poniendo dos cosas. Bueno, la aceleración centrípeta que hemos visto, la tangencial, la aceleración que es por Pitágoras, y aparece otra velocidad que es la velocidad tangencial. ¿Sí? Aparece lo que es una velocidad, así como hay una aceleración tangencial, existe una velocidad tangencial. ¿Sí? La aceleración centrípeta es v cuadrado sobre r, o r por omega cuadrado sobre el radio, y esto es igual a r por omega cuadrado. Acá hay un concepto fundamental. Así como yo tengo dos aceleraciones, la centrípeta y la tangencial, acá aparecen otro concepto de velocidad, que es la velocidad angular. La velocidad angular es la velocidad con que gira esto, el círculo, y se llama y se deletrea por la letra omega, que ya vamos a ver la fórmula. Básicamente, omega es la aceleración angular, la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. Hemos dicho que el ángulo se mide en radianes, perdón, el ángulo se mide en radianes, entonces, y el tiempo se mide en segundos. Entonces esto es radianes por segundo. Entonces este es el omega que aparece acá. Y la aceleración tangencial yo puedo escribirla como R por alfa. Alfa es, que ya lo vamos a ver, la aceleración angular, que es esta aceleración, alfa. Cómo yo acelero la velocidad del disco, es decir, es la variación de omega sobre la variación del tiempo. Por lo tanto, esto se mide en radianes por segundo al cuadrado. Estas son, por definición, la aceleración centrípeta es r por omega cuadrado y la aceleración tangencial es r por alfa. La relación entre las tres, omega, fíjense que nosotros acá, esto es velocidad angular omega, omega es velocidad angular. Y alfa es aceleración angular.
¿sí? Entonces, en este caso, esta omega es la velocidad angular media y esta es la aceleración angular media. Y en este caso, estas son aceleración angular instantánea y aceleración angular instantánea. La aceleración angular media es la derivada del ángulo con respecto al tiempo y la instantánea, la derivada de omega con respecto al tiempo o la derivada cuadrada del ángulo con respecto a la derivada del tiempo al cuadrado. Y este concepto que dice que es radio por ángulo es lo que se conoce como el arco. El arco es esto que aparece acá. Eso es el arco, esta concavidad. ¿Mm? Entonces es lo que vemos recién por Pitágoras, la aceleración es la aceleración tangencial al cuadrado más la centímetro al cuadrado, reemplazando la fórmula r cuadrado por alfa cuadrado más r cuadrado por omega cuadrado. Entonces yo podría poner esto como r por raíz de a cuadrado más omega cuadrado. Esto sería la aceleración lineal total. Y bueno, acá tiene una descripción de cómo para un ángulo mayor que cero, para una aceleración angular mayor que cero, igual a cero y menor que cero. ¿Sí? Y acá hay un concepto muy importante que es la relación que hay, entre cinemática lineal y cinemática angular. La cinemática lineal, lo que ustedes conocen, x igual a x0 más velocidad por delta de t. Bueno, como el angular, el ángulo final es igual al ángulo inicial más omega, velocidad angular media, por t menos t0. La fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más a por delta de t, es omega final igual a omega inicial más alfa t menos t0 por delta de t. La fórmula velocidad media es un medio de velocidad final más velocidad inicial, omega medio, un medio de omega final más omega inicial. Después la fórmula velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2a por delta de x, es omega final al cuadrado menos omega inicial, 2 alfa, tita final menos tita inicial. Este es delta de tita. Y la fórmula larga, x final igual a x inicial más b0t más medio de a por t menos t0 al cuadrado, es el ángulo final más omega 0t más un medio de alfa t menos t0. Entonces voy reemplazando cada una. Y dice acá, nota, y esto es importante, para convertir cantidades angulares a lineales, las primeras deben estar expresadas en radianes. Siempre se debe expresar los ángulos en radianes, ¿sí? En el sistema internacional. Bueno, y es acá un poco también lo que hemos visto, ¿sí? Acá vemos un poco la diferencia entre el movimiento circular uniforme y el uniformemente variado. La diferencia es que el uniformemente variado incluye la aceleración, ¿sí? O sea, incluye alfa, la aceleración angular, ¿sí? Esta es la aceleración angular. Esa es la diferencia. Entonces, yo acá tengo tita final igual a tita inicial más omega por delta de t. Bueno, acá es lo mismo hasta acá, nada más que le incluyo alfa, o sea, un medio de alfa por delta de t al cuadrado. Lo mismo, esto llega acá, esta es la ecuación larga. Omega, en este caso omega es constante, en este caso hay omega final, lo mismo, igual a omega inicial más la aceleración por delta de t. En el caso del movimiento circular uniforme, la aceleración angular es cero, y en el caso del uniformemente variado,
lo que es constante es justamente la aceleración angular. ¿Sí? Y bueno, las componentes intrínsecas, delta, la aceleración tangencial es cero, en este caso la aceleración tangencial que habíamos visto recién es alfa por r, y la aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. Bueno, periodo 2pi sobre omega, que hemos visto recién, y la frecuencia la inversa, 1 sobre el periodo, que es omega sobre 2pi. Entonces, esta parte de las fórmulas es sencillo porque ustedes hacen una comparación de las dos, ustedes ya saben en las ecuaciones de cinemática lineal y van transformando la angular. Y son un par de formulitas más que se agregan, ¿sí? Hay que saber las relaciones nada más. Esto y lo del periodo, y el periodo, porque la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Está claro? Bueno, yo voy a subir el PDF de esto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Yo esto lo voy a grabar. Yo voy a grabar esto. Y ahora vamos a ver los ejercicios que tienen duda del práctico. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Me decían el problema 3 del trabajo práctico. ¿De cuál práctico? De tiro libre y caída vertical. Bueno, vamos a ver eso. Ustedes, yo les di plazo, parece práctico, a ver, trabajo en clase. Tiene 9 de junio la fecha de entrega, ¿sí? El otro martes lo tienen que entregar. Bueno, vamos a ver el punto 3 de ese práctico. Y yo mañana voy a subir, mañana subo el tema del práctico de movimiento circular, que van a tener 2 semanas para resolverlo, ¿sí? 2 semanas para resolver este práctico. Bien, vamos a ver. El práctico 3, el punto 3, dice lo siguiente. Tienen el punto 3 del disco de DVD, el disco de DVD, ¿sí? Bien, vamos a ver ahí el punto
3. Bueno, ¿están viendo la pantalla ahí? El punto 3 del práctico 6 para ustedes, ¿no es cierto? Profe, ese no aparece, ¿no? En el trabajo, en el Classroom. Este práctico, Sí. perdón, este es el práctico de movimiento circular que no le he subido todavía. No, ustedes el práctico que necesitan es el anterior a este. Ya lo vemos. Bien. El del cohete que despega. Sí, ese. Bien. Bueno. Ahí tenemos el cohete que despega. Este es el práctico número 6. Bien. Entonces le dice este problema, ¿sí?, del cohete que despega. Un cohete despega, un cohete de 7500 despega verticalmente hacia la plataforma de lanzamiento, desde la plataforma de lanzamiento con una aceleración constante arriba de 2,25 metros por segundo cuadrado. Y no sufre resistencia del aire considerable, cuando alcanza una altura de 525 metros. Sus motores fallan repentinamente y ahora la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza sobre el cohete de la plataforma de lanzamiento? Bien, entonces, para hacer este práctico, nosotros tenemos que ver lo siguiente acá. Vamos a poner los datos que nos dan. Yo tengo que la velocidad inicial es 0. El tiempo esto es la velocidad inicial en I. ¿Sí? La Profe, aceleración. no sería cero. ¿Cómo? ¿No la velocidad final sería cero ahí? Porque, no, en este caso de la velocidad inicial, porque dice que el cohete despega verticalmente, es decir, está parado el cohete y de repente despega. Eso significa que tiene una velocidad inicial de 0. Ese es un dato justamente para simplificar la ecuación. Después le dice que la aceleración en I es 2,25. ¿Se entiende eso? Metros por Sí, sí. segundo cuadrado. Después dice que la distancia, dice, alcanza una altura de 525 metros. La distancia es I menos I0 es igual a 525 metros, que sería esta la distancia, el H, digamos, ¿sí? Después, entonces, empiezo a aplicar la ecuación. Me pide el punto A, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la altura máxima, lo que me pide? ¿Sí? Entonces, yo aplico velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2A I menos I0. Esto es, velocidad inicial es 0. Entonces yo digo que velocidad
final en I es la raíz de 2a y menos I0. Esto es raíz de 2 por 2,25 metros por segundo cuadrado por 525 metros. Esto es igual a 48,6 metros por segundo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Pero ahora, fíjense, esta es la primera parte, pero dice, sus motores fallan repentinamente y ahora la única fuerza que actúa la gravedad, es decir, el cohete, ¿sí? El cohete despega desde la K. Profe, ¿Sí? tengo una Sí. duda ahí sobre lo que hizo recién. ¿No la gravedad de la Tierra lo está desacelerando al cohete? O sea, yo tengo la aceleración inicial y la aceleración de la gravedad al ir abajo no tendré que restarle, digamos. Sí, la aceleración que tengo después es con el signo negativo, porque este es un tiro vertical. ¿Se entiende? Sí, pero no debería restarle porque la gravedad está yendo hacia abajo y tengo una aceleración hacia arriba. O sea, tengo dos aceleraciones. Una Sí, hacia tengo arriba, dos la de aceleraciones. 2,5. Sí, porque esta es la primera parte. ¿Qué consideramos ahora? Porque el cohete despegó con una aceleración, pero después los motores han fallado cuando estaba en el aire y se ha seguido moviendo acá un poco, ¿sí? Esto tenía acá, falla los motores y ya interviene la gravedad, ya no interviene la aceleración, es decir, ya han fallado los motores, esto desaparece el combustible, supóngase lo que movía, y se mueve un poco más. Entonces, pero eso, ¿qué considero? Ahora consideramos que la altura esta es para mí ahora una altura inicial. O sea, todo lo que él ha recorrido hasta acá, todo esto era H. Pero a partir de acá, estos 525 metros, el H de 525 metros, pasa a ser acá ahora mi inicial. Los 525 metros ahora son, cuando se queda sin con falla los motores, pasa a ser mi inicial. ¿Sí? Entonces el inicial ahora mío es 525 metros. La velocidad inicial en I es esta, justamente, 48,6 metros por segundo. Y hay un concepto fundamental. ¿Qué pasa cuando la altura es máxima? ¿Qué se hace cero? ¿La velocidad inicial no sería cero? No, la velocidad inicial es la que traía la velocidad, porque esto son dos partes del problema. Una parte del problema, exactamente, la velocidad que para llega al tope, alcanzar la digamos, altura máxima es la velocidad final 2 es igual a 0. Esta es la velocidad inicial 2 y esta la inicial 2. ¿Se entiende? Una parte... No, pero cuando... Sí, dígame. Cuando alcanza la altura máxima no queda en punto cero, o sea, cuando se detiene y empieza a bajar el segundo recorrido. Ahí no empieza Claro, desde cero la... Esta es la primera parte. Hasta ahí la primera parte. Y después hay una segunda parte que es esta, que es cuando fallan los motores. Esta es la segunda parte del problema. Hay una parte del problema que es
que tenía los motores funcionaba bien, y la segunda parte es cuando fallan los motores, yo interviene la gravedad, ya no interviene, se anula la aceleración esta de 2,25. ¿Se entiende? Ya no está porque han fallado los motores. Entonces ahí donde interviene mi aceleración en I, ahora, mi aceleración en I es menos G. La aceleración en I, 2, si quieren, es menos G. ¿Se entiende? Porque ya al fallar los motores solo interviene la gravedad. Y se cumple esto. Llega hasta un punto y después cae. Ese punto que llega es la altura máxima, que será la altura máxima, eso, el H máximo, que se da cuando la velocidad final 2 es igual a 0. ¿Se entiende? Porque acá esta que yo he calculado es la velocidad final 1. La velocidad inicial 2 es igual a la... Esto es la velocidad final de ni de 1. ¿Se entiende? La velocidad final en I pasa a ser mi velocidad inicial en 2. ¿Se entendió ese concepto? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, ahora, yo tengo que calcular. ¿Cómo dice? No se escucha, si no, consulte por el chat. Entonces, veamos lo siguiente acá. Velocidad final al cuadrado en I, 2 es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a I 2i menos I0. Si yo despejo I menos I0, porque yo tengo que calcular la altura máxima, I menos I0, ¿a qué es igual? A velocidad final en I en 2 menos velocidad inicial 2 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración en I. Esto de velocidad final en I es 0. Entonces, 0 menos 48,6 metros por segundo al cuadrado sobre todo 2 por menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto me da una altura de 121 metros. ¿Se entiende? Pero entonces, ¿cuál es la altura máxima? La altura máxima va a ser ¿qué? 525 más 121. 525, exactamente, los 525 metros más 121 metros, y esto es igual a 646 metros. Esa es la altura máxima. ¿Se entendió esto? Es difícil de comprender si no se lo divide al problema en dos partes. Esta es una regla general. Los problemas difíciles hay que dividirlos en partes. ¿Está claro? El tema que no puede arrancar ya era el tema de la velocidad inicial. Y bueno, también el tema de los 7000 kilos, también me había hecho, estaba dando vuelta, no sabía si tenía que usarlo o no, digamos. Claro, eso más para despistarlo en esta parte. ¿Sí? Claro. Porque todavía, digamos, no estamos viendo dinámica, esto todavía es cinemática, no entró a dinámica. Bueno, se comprendió este es el punto B. Perdón, el punto A. Todo esto el punto A. El punto B dice, después de que el motor falla,
¿cuánto tiempo pasará antes de que se estrelle contra la plataforma de lanzamiento y qué rapidez tendrá justo antes del impacto? Básicamente, ¿qué están pidiendo acá? Lo voy a hacer en otra hoja para que entre. Esto es el trabajo práctico 6, el problema 3B. Profe, ¿no caería a la misma velocidad que sube? No, ya vamos a calcular. No, porque es distinto, porque subía y después cambió eso. A ver si yo puedo copiar esto. El B. Bueno, entonces, después que el motor le falla, ¿cuánto tiempo pasa antes que se estrelle? Entonces, yo tengo ahora lo siguiente. El cohete ha hecho así. El cohete había despegado, ¿sí? Había despegado, hizo toda esta trayectoria, fallaron los motores y ahora está así, ¿sí? Ahora ya cae ahí. ¿Mm? Cae. Entonces, lo que me están pidiendo es el tiempo. Ahora yo tengo lo siguiente. I menos I0 ahora es menos 525 metros. La aceleración en I sigue respetando lo del inicio, menos 9,8 metros por segundo cuadrado, porque es como un movimiento en el plano esto, es un movimiento en el plano. Yo tomo la aceleración de un tiro vertical, la velocidad inicial en I es 48,6 metros por segundo. Entonces, la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AI I menos I0. Entonces, la velocidad final es la menos la raíz ¿de qué? De 48,6 metros por segundo al cuadrado más 2 por menos 9,8 por menos 525 metros. Entonces la velocidad final 525 no lo entiendo. ya lo vemos. Dice, después de que el motor falla, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se estrelle? ¿Sí? A mí lo que me están pidiendo es un tiempo de que viene desde acá, desde ese trayecto, es decir, desde los 525 metros. Es como que esta parte no interesara, digamos, esta parte no me interesa, sino que pide desde acá. Entonces, por eso yo uso los 525 metros, pero en sentido negativo, ¿sí? Menos 525 metros. La aceleración sigue siendo negativo, la velocidad es la que traía los 48,5, la velocidad inicial que yo considero. ¿Mm? Yo sé que parece, esto vendría a ser velocidad final en I3 incluso. Eso es conceptualmente esto, digamos.
Eh, ¿Se entiende? Yo la distancia que considero es la distancia desde el momento desde que falla el motor, digamos. Y ahora yo tengo lo siguiente: velocidad final es igual a velocidad inicial más AI por T. Y el tiempo va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre AI. Es decir, los menos 112 metros por segundo menos los 48,6 metros por segundo, que es la inicial, sobre los menos 9,8 metros por segundo cuadrado, y esto es 16,4 segundos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, ese sería el punto este. ¿Tienen duda con respecto a otro ejercicio? Bueno, traten de hacerlo y cualquier cosa me preguntan por el aula virtual, y lo vemos. Yo lo que voy a hacer a este práctico, le voy a poner los resultados para que ustedes corroboren. Lo voy a volver a resubir a esto para que ustedes comprueben si está bien las cosas que van sacando. ¿Se entiende? ¿Los dos prácticos, profe, o solamente el 6? El otro práctico también le voy a poner los resultados. El 5 y el 6. Para que les sea más fácil para ustedes. Los dos prácticos los tenemos que entregar hasta este fin de semana, viernes y sábado, domingo, por ahí, ¿cierto? El práctico 5 vence el 5 de junio, o sea, dentro de 3 días. Y el práctico 6 vence el 9 de junio. Está en trabajos en clase, ¿sí? A ver. Bien. Acá. Fíjense, acá está la fecha, el práctico 5, el 5 de junio, el práctico 6, el 9 de junio. Profe, una pregunta. Hasta el día de hoy no ¿Cómo me dice? Hasta el día de hoy yo no tengo corregido ningún práctico. Los prácticos. Ah, sí, eso ya voy a actualizar porque estoy corrigiendo las otras comisiones, así que ya le voy a corregir. Ahí me preguntan el punto 9 del trabajo práctico 5. A ver, el punto 9, que es el del semáforo. ¿Sí? A ver, lo hagamos a ese. Lo hagamos a ese práctico. Bien. Bueno, ahí este es el punto 9 del trabajo práctico 5.
Yo esto después, cuando terminemos, le subo ahora a los PDF. Dice, en el instante que el semáforo se pone la luz en verde, un automóvil que espera en el cruce arranca con la aceleración de 3,20 metros por segundo cuadrado. En el mismo instante, un camión que viaja con rapidez constante alcanza y pasa al auto. ¿A qué distancia de su punto, a qué distancia de su punto de partida el auto alcanza el camión y qué rapidez tiene el auto en ese momento? Esto es un problema de encuentro, ¿sí? Típico de encuentro, son el tipo de problemas. Entonces, lo que hay que ver es lo siguiente. Yo voy a poner acá datos. El A. Yo tengo que la velocidad inicial del auto es 0, porque estaba parado. Y arranca con una aceleración, el auto tiene una aceleración de 3,20 metros por segundo cuadrado. La velocidad del camión es una velocidad constante y de 20 metros por segundo. Entonces, yo tengo que x igual a x0 más b0t más un medio de a por t cuadrado. A su vez, tengo que sacar las posiciones. Yo lo que igualo, cuando hago encuentro, problemas de encuentro, lo que igualo son las posiciones. El x del auto, la posición del auto es un medio de aceleración del auto por t al cuadrado. ¿Por qué? Porque el auto tiene un x0 del auto, 0, y tiene una velocidad inicial del auto, 0. Entonces me queda x, esto se va, me queda un medio de aceleración del auto por t cuadrado, que es lo que tengo acá. Y el camión, fíjense que el camión, no, el x del camión, este es el x del auto. El x del camión no tiene aceleración, o sea, se va esto, entonces el x del camión es b0 del camión por t. Igualando las x, yo tengo que x del auto igual a x del camión, por lo tanto es un medio de aceleración del auto por t, es igual a velocidad inicial del camión por t. Esto es t cuadrado. Entonces este t se va con este t. ¿Por qué? Porque los problemas de encuentro tienen que pasar dos cosas, que yo lo voy a poner acá. En encuentro pasan dos cosas. Primero, en el mismo tiempo. Ustedes cuando van por la calle se encuentran los dos en el mismo tiempo. Y la segunda cosa, ¿cuál es? ¿En la misma qué? ¿En el mismo qué? Posición. Exactamente. En el mismo lugar. Para que produzca un encuentro tienen que pasar cosas. Se encuentran en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces, aquí yo tengo que el tiempo despejando, tiempo, es velocidad inicial del camión sobre este medio se invierte, queda 2 sobre la aceleración del auto, por lo tanto es 2 por 20 metros por segundo sobre 3,20 metros por segundo cuadrado, esto con esto, y esto me da 12,5 segundos. ¿Estamos? Entonces, de acá yo digo que
X del camión es igual a B0 del camión por T, es decir, a 20 metros por segundo por T, que es 12,5 segundos, y esto es 250 metros. Y el X del auto es que un medio de aceleración del auto por T al cuadrado es igual a un medio de 3,20 metros por segundo cuadrado por 12,5 segundos al cuadrado, y esto es 250 metros. Obviamente, los dos al mismo. Esto es una forma de comprobar que está bien, digamos. O sea, se comprueba que los dos, digamos, yo calculo al mismo tiempo, digamos. O sea, se encuentran a 250 metros. El punto B les dice qué rapidez tiene el auto en ese momento. Porque yo tengo la rapidez del camión y tengo la aceleración. Yo tengo la aceleración del auto, pero no tengo la rapidez del auto. Entonces, el B, a ver si acá, es velocidad final del auto, es igual a velocidad inicial más A por T, es igual. Velocidad inicial no tiene porque parte de 0. Entonces A por T, A del auto, es 3,2 metros por segundo cuadrado por 12,5 segundos. ¿Sí? Esto es 40 metros por segundo. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Entonces esto, acuérdense siempre ustedes de Profe. los problemas de encuentro de cumplir esto. Profe, hay una rapidez. Sí, Podría ser delta de X sobre delta de T, como ya tiene la distancia de encuentro y el tiempo de encuentro. sí. A ver, tendría, en realidad, es 250 metros sobre 12,5. A ver, sí. No le va a dar porque Porque tiene aceleración. exactamente, porque no, esa fórmula, cuando usted pone velocidad es distancia sobre tiempo, es siempre para movimientos con velocidad constante. Pero acá tiene un movimiento uniformemente variado, tiene aceleración constante. No puede usar esa fórmula. Por eso, usted si divide 250 metros en 12,5 le da 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque tiene aceleración, no la está considerando. No la puede usar. Exactamente. ¿Mm? Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Pongan presente todo ahí en el aula. Yo he visto que ya la mayoría ha puesto. Y ahí he visto que han puesto un formulario. Vayan poniendo presente ahí. Y bueno, yo ahora se va a subir la grabación enseguida. ¿Sí? Profe, Sí, disculpe, yo soy la que le habilitó el formulario. perfecto. Cuando usted haga el mismo formulario en el costado, Sí, que no, después vaya a chat, al equipo, y ahí sí, lo puede agregar usted. A mí no me deja agregarlo a una nueva pestaña. Elimina la anterior y le va a quedar tal cual el del mensaje. Pero sí o sí lo tiene que mandar dentro. Yo perfecto. igual, no sé si lo puede ver usted después el formulario, yo igual se lo puedo mandar a la Perfecto. tarea. O sea, como tarea, digamos, le puedo mandar la respuesta. Bien. Perfecto, sí. Yo después lo veo ahí. Igual estoy viendo también los chats que han puesto presente. Bueno, entonces quedamos así. Yo voy a subir la teoría, voy a subir los PDF estos que hemos visto y
los prácticos les voy a subir con las respuestas que tienen que tener. Y voy a subir mañana también lo que es el práctico nuevo de movimiento circular, que van a tener 2 semanas. ¿Está claro? Bien, profesor. Sí, profe. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, las clases que viene continuamos, ¿sí? Estén atentos ustedes a todas las clases que subo. ¿Podría explicar el punto 3 del práctico 5? Punto 3, eso no lo he explicado. Creo que está subido al aula eso, a ver. No, explicó el 1, el 2 y el 4 del TPP5. No, pero yo tenía todo, escúchame, yo tenía, ¿verdad? Todo. Bien. Bueno. Vamos a ver lo siguiente. El punto 3 es el del gráfico. A ver. El punto 3 es este. Dice, un gato camina en línea recta en lo que llamaremos eje X con la dirección positiva a la derecha. Usted es un físico observador, efectúa medición en el movimiento del gato, elabora una gráfica de velocidad del felino en función del tiempo, que es esta. Determina la velocidad del gato en t igual a 4 segundos y en t igual a 7 segundos. Entonces le pide acá y acá. Bueno, nosotros el punto A tenemos lo siguiente, que del gráfico tenemos que en t igual a 4 segundos, la velocidad en X, esto es, usted tiene que usar una regla, porque en 4 segundos, ¿sí? Yo acá no voy a poder tener tanta precisión. Ustedes si esto fuera milimétrico, De la gráfica. Ustedes acá, si esto harían así, van a ver que velocidad en X, estos los datos los tienen que sacar, le va a dar 2,7 más o menos metros por segundo. ¿Sí? O directamente ustedes pueden calcular. Pero básicamente lo tienen que sacar y en t igual a 7 segundos, que es más fácil eso, la velocidad le va a dar menos 1,3. Como es positivo, este es a la derecha y este es a la izquierda. El punto B les dice qué aceleración tiene el gato en t igual a 3, en t igual a 6, en t igual a 7. Acá ustedes conceptualmente tienen que entender que la gráfica, la pendiente en la gráfica velocidad en función del tiempo es la aceleración. O sea, esto es la aceleración, por lo tanto, yo puedo calcular como la aceleración va a ser que los 8 centímetros por segundo sobre, esto está en centímetros, sobre 6 segundos. Tomo desde acá hasta acá. ¿Sí? La pendiente.
el y sobre x. Entonces esto le va a dar que es menos 1, porque la pendiente es negativa, entonces esto es menos 8. Menos 1,3 centímetros por segundo. Entonces la aceleración es a la izquierda, porque es negativa, y con valor de menos 1,3 centímetros por segundo al cuadrado para todos los valores. ¿Se entiende? La aceleración es constante. Es un movimiento con aceleración constante esto. ¿Se entendió? Sí. Bien. El punto C les pide qué distancia cubre el gato durante los primeros 4,5. Bueno, acá sí ya aplica la fórmula C igual x menos x0 e igual a b0x por t más un medio de ax por t cuadrado. Entonces yo reemplazando, esta va a ser la distancia, es igual a 8 centímetros por segundo por 4,5 segundos más un medio de menos 1,3 centímetros por segundo al cuadrado por 4,5 segundos es el tiempo que me pide. Esto me da 22,8 centímetros. Y ahora me pide para 7,5. El x menos x0 es los 8 centímetros por segundo por 7,5 segundos más un medio de menos 1,3 centímetros por segundo al cuadrado por 7,5 segundos al cuadrado. Esto me da una distancia de 22,6 centímetros. El punto D les dice que dibuje la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Y bueno, la gráfica es fácil. Ustedes van a tener así. Esto es tiempo, esto es aceleración en X, y la gráfica le va a dar así. Le va a dar a ver. Esto es menos 1,3. Esto se mide en centímetros por segundo cuadrado. ¿Sí? Es una bueno, esto, perdón. Esto es una menos 1,3 centímetros por segundo cuadrado. ¿Mm? Y la gráfica de la posición en función del tiempo de X en función del tiempo es de esta manera. Es una gráfica cóncava hacia abajo porque la aceleración es negativo. El término cuadrático al C negativo, la gráfica es de este tipo. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, yo ahora voy a subir los PDF y bueno, vamos a continuar de esa manera. Dejamos acá porque yo después tengo otra clase, así que nos vemos, nos estamos conectando a la próxima clase, ¿sí? Profe, mañana hay clase. Mañana no.